Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y a partir de este momento vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares de esta jornada. Ecuador quiere acercarse a Estados Unidos. El presidente Lenín Moreno deja la puerta abierta a la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales en igualdad de condiciones con Washington. Y México, nos preguntamos, ¿cómo está su economía de cara ya a las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo? Hablamos de empleos precarios en la España de Mariano Rajoy. Si bien la brecha de paro se redujo en 2017, los números están asimétricos entre hombres y mujeres. Revisamos los datos. Yo conversé el otro día, coincidimos con el señor embajador de los Estados Unidos, Todd Chapman, y él me manifestó algo bastante interesante, que me decía que qué posibilidad habría de firmar un tratado de libre comercio similar al que tenemos con la Unión Europea. Y yo le dije que creo que sí. Claro que habría que conversar acerca de las particularidades. El asunto no va a ser muy fácil, porque hay ciertos temas que hay que conversar bastante. Por ejemplo, la posibilidad de que haya un libre comercio, por ejemplo, de maíz y sus subproductos, sería mortal para las pobres economías, por ejemplo, de nuestra sierra ecuatoriana y de la costa inclusive. Ahí escuchábamos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. El gobierno de este país deja entonces la puerta abierta a Estados Unidos, poco después de conocerse que una delegación estadounidense de alto nivel que tenía previsto llegar este jueves al país para hablar de temas comerciales, el presidente Lenín Moreno dejó caer pues esta aseveración, ratificó ante los medios locales su disposición de abrir acuerdos comerciales con Estados Unidos con sentido de igual y que ello no perjudique a los productores del país. El mandatario ecuatoriano también criticó a su antecesor Rafael Correa por practicar, según lo que él dice, una política de relaciones excluyentes, esto en relación al comercio Ecuador-Estados Unidos. Las declaraciones pues se toman entonces como un acercamiento a la administración de Donald Trump, que además ha generado polémica porque sabemos que la administración de Trump, si bien no ha cerrado acuerdos comerciales, hace todo lo posible para que estos, no importa qué tan asimétricos sean, favorezcan más y mejor a Estados Unidos. Recordamos, sacó al país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TPP, y actualmente la administración de Trump renegocia ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el polémico TLCAN, que sostiene con Canadá y con México. Además, se le ha denunciado por utilizarlo casi como un chantaje para obligar a México a pagar por el muro. Y más recientemente, Donald Trump aprobaba también un arancel especial para importaciones. La pregunta generalizada en este contexto es si Ecuador podrá lograr un acuerdo en igualdad de condiciones con Estados Unidos en este contexto. Y claro que hubo reacciones frente a la propuesta del mandatario ecuatoriano Lenín Moreno de este acuerdo comercial con Estados Unidos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa expresaba su opinión al respecto a través de su cuenta en Twitter. Vamos justamente a leer el primer tuit. Dice: el domingo Moreno deja abierta la posibilidad de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y este miércoles en Santo Domingo dice que en conversación con Todd Chapman, el embajador de Estados Unidos, se acordó firmar un tratado de libre comercio. Se pregunta, ¿qué dirá la izquierda en el gobierno? Y dice, ya no tienen vergüenza. En otro mensaje, Correa agrega, un TLC con Estados Unidos implicaría importar maíz, lácteos, arroz, etcétera, subsidiados, lo cual arrasaría con nuestro sector agrícola y pecuario. Revisen resultados nefastos del NAFTA y el TLC para los pequeños productores mexicanos y colombianos. A reaccionar, agricultores de la patria hace un llamado justamente allí al sector.
Y la incumplida meta de inflación del presidente Mauricio Macri en Argentina sigue incrementando los precios de los alimentos. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de este país, el INDEC, la canasta básica alimentaria que define la cesta de consumo mínimo para no ser indigente en Argentina, rozó un aumento del 30%. Tenemos los datos. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, INDEC, revelan que la canasta básica alimentaria, comprendida por proteínas, harinas, arroz, leche, verduras y legumbres, por mencionar algunos de sus productos, sufrió en el cierre de 2017 un incremento a causa de la inflación de la gestión Cambiemos. Para diciembre de 2017, un adulto requirió 5.397 pesos para no morir de hambre, mientras que ese monto se ubicaba a fines de 2016 en apenas 4.257 pesos, avanzando 1.2%, mientras que la canasta básica total, utilizada para establecer la línea de pobreza, lo hizo en un 4.1%, por encima de la inflación. En 2017, donde tienen más impacto los tarifazos macristas, en los servicios públicos, el avance fue del 26.8%, es decir, la población pobre en términos de ingreso o en riesgo de ser pobre, sufrió la inflación más que sectores acomodados. Es por eso que Mauricio Macri es considerado el presidente de los ricos. Y ahí teníamos los datos entonces de Argentina. Pasamos a otro tema. En la cruzada anticorrupción del gobierno venezolano, mediante el fiscal general de la Nación, se anunció ya la orden de captura internacional contra el exministro de Energía y Petróleo, también expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por desfalco justamente a esta empresa petrolera. El vocero del Ministerio Público, Tarek William Saab, acusó a Ramírez por maquillaje de cifras y por alquilar un buque para exploración de gas durante 7 años que estuvo prácticamente inoperativo y ocasionó $1.175.300.000 en pérdidas. Igualmente informó sobre la detención de los empresarios Diego Salazar y José Enrique Luongo por legitimación de capitales en Andorra. En tal sentido, sin llorantina, ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación. Aquí nadie puede cubrirse en un manto de una supuesta mitología falsa. Usted está señalado por todo, incluso la opinión pública nacional, como uno de los principales defalcadores y responsables de la quiebra, no del prestigio, de la quiebra corrupta de PDVSA. Y hablando ya de otros temas, la sexta ronda de negociaciones del TLCAN que se desarrollan en Montreal, Canadá, ya inició la discusión de uno de los asuntos más peliagudos en toda esta polémica, el relacionado al contenido o a las reglas de origen en el sector automotriz. Todavía no hay avances, pero el tema está otra vez planteado, a ver quién da más o quién da menos. Según las normas actuales, al menos 62,5% del costo neto de un auto o camioneta debe originarse en Estados Unidos, Canadá o México para que no pague aranceles. El presidente Donald Trump está pidiendo que ese porcentaje sea elevado a 80% y además que la mitad sea producción estadounidense. Canadá ha soltado prendas. El jefe negociador Steve Berhule dijo que había tenido una conversación constructiva con su par de Estados Unidos tras presentar sugerencias de modificaciones a la cláusula Sunset porque esto alejaría las inversiones. Canadá maneja la idea de que el contenido norteamericano en automóviles sería mayor si se tuviera en cuenta el valor del software y otros equipos de alta tecnología fabricados en el continente. Por su parte, el primer ministro canadiense dice que el intercambio ha sido tremendamente beneficioso. Aún así, todavía no hay acuerdos. Así nos vamos entonces a la primera pausa. Justamente lo del TLCAN nos da pie para nuestro análisis en nuestro bloque, justamente para hablar de México, economía ya en elecciones. A la vuelta.
El próximo 1 de julio, México debe elegir presidente o presidenta, 128 senadores y 500 diputados. Un panorama electoral que agita en igual o en mayor medida el futuro político y, por tanto, económico en medio de un fervor popular por la articulación de nuevas propuestas con acciones concretas que rompan con ese ciclo de austeridad social y pongan en primera línea a las mayorías tradicionalmente desplazadas. Antes de abrir cualquier información, vamos a repasar los números de la economía mexicana. De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre el 2005 y el 2015, México exhibió la peor evolución salarial de América Latina, con un decrecimiento de 12% del salario promedio real mensual, y registra una tasa de informalidad laboral de 57%, que trae como consecuencia que la mitad de los mexicanos, es decir, 62 millones de personas, no cuenten con una sola prestación social. Hay un sondeo de Reuters que indica que la inflación interanual del país se habría acelerado hasta diciembre pasado a su mayor nivel en 16 años y medio, debido a incrementos observados en alimentos procesados, energéticos y algunos productos agropecuarios. Dicho sondeo agrega que solo en el último mes de 2017 el índice general de precios al consumidor habría subido un 0,57%. Por otra parte, según reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el país se encuentra en la posición 13 de 17 por su baja calidad de empleo con 50,3 puntos, cifra que está por debajo del promedio de América Latina, que se ubica en 57,1 puntos. Dato que indica que México tiene niveles por debajo del promedio regional en dos dimensiones: cantidad y calidad. Adicionalmente, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dejan ver que la inversión que realizan las empresas en México se debilitó en octubre de 2017 a un ritmo mayor al estimado por los expertos. Según indica, por la falta de certeza respecto a los prospectos de una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y del panorama político tras las elecciones presidenciales de este año. INEGI agregó también que el consumo privado en México descendió un 0,8% en octubre del año pasado contra el mes precedente, su primer tropiezo después de 2 meses de expansión. Y las políticas del nuevo gobierno estadounidense, también incluidos los movimientos de la Reserva Federal de ese país, han hecho mella en la ya resentida economía mexicana, agudizando de este modo las fluctuaciones monetarias, cambiarias y comerciales que no vislumbran perspectivas positivas para este 2018. Y es que, como a otros países de América Latina, a México también le afectó el extenso periodo de desplome de los precios del petróleo, que redujo los ingresos del país y fue utilizado además como la justificación para terminar de completar el proceso de desmantelamiento de la paraestatal petrolera Pemex y la privatización del sector energético, algo que ha sido impulsado desde 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto. A estos desafíos externos se le suman también los propios desequilibrios de un modelo de desarrollo mexicano, entre los que destacan un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada gracias a una política oficial que direcciona inmensas masas de dinero ociosas en transacciones financieras con utilidades récord, pero sin reinversiones productivas. Claro que no solamente la industria petrolera ha sido la única perjudicada por la administración de Peña Nieto, y es que también otros sectores claves como el ramo constructor registran bajas en sus actividades. De acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, tenemos que la industria de la construcción acumuló una caída de 3,8% con respecto al 2016. Las obras de ingeniería civil registraron por su parte una baja de 10,3%, en tanto que la edificación bajó 1,8%. El mayor retroceso corresponde a las obras para agua, riego y saneamiento con 22,3%. Por su parte, las obras para petróleo y petroquímica bajaron 17,8%. La construcción en electricidad y comunicaciones se redujo en 12,5%, pero aunque no fue la mayor que el año de
2016 sumó 8 meses consecutivos con resultados negativos. También se redujo en un 4% anual el personal del sector y 0,7 puntos mensuales con los resultados de noviembre de 2017. La construcción entonces acumuló 33 meses al hilo de caídas en los obreros y empleados que ocupa también. Un panorama muy delicado entonces el de México, habrá que ponerle la lupa, especialmente en estos meses preelectorales. Nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando del mercado laboral en España y cómo impacta entre hombres y mujeres. Estamos de vuelta en Impacto Económico, nuestro recorrido 360. Iniciamos hablando de España. Las condiciones laborales son precarias. Esa es la opinión del Sindicato Obrero, quienes criticaron los datos del empleo de la encuesta de la población activa, que indicó cifras positivas acerca del mercado laboral de este país. El Partido Popular consiguió su objetivo de destruir el empleo de calidad. Así afirman los sindicalistas. La Unión Sindical Obrera considera también que los datos dejan algunas buenas noticias, como la reducción del paro anual registrado en 2017, aunque resaltan también las carencias del mercado laboral español, como la precariedad y la temporalidad crónica. La encuestadora indica que la tasa de paro en España cerró de 2017 en su nivel más bajo en los últimos 9 años, después de crear casi 500.000 de empleos. Y aunque esto no es malo, las condiciones laborales pues también cuentan, y es algo que aparentemente la entidad está pues ocultando detrás de los indicadores. Y es que si nos vamos a los detalles, además de todo, los datos vuelven a demostrar que la precariedad laboral en España parece una cosa de mujeres. Datos de la encuesta de la población activa, EPA, del cuarto trimestre de 2017 muestra que el empleo creció más entre los hombres que las mujeres, quedándose estos con el 54% del nuevo empleo creado frente al 46% de las mujeres. Pero los hombres no solo encuentran más trabajo, sino que los encuentran en mejores condiciones. Ellos se quedaron con el 63% de los contratos indefinidos en lugar pues de las mujeres. Son realidades incuestionables. La tasa de paro femenina es más alta que la masculina y la tasa de temporalidad también es mayor entre las mujeres, así como la tasa del empleo a tiempo parcial. Menos trabajo y en peores condiciones para las mujeres en España. Y mientras tanto, Mariano Rajoy prefiere no meterse en asuntos de igualdad salarial. Y los ciudadanos del mundo no esperan a que Trump termine de aterrizar en algún sitio para desatar protestas en rechazo a su presencia. El magnate republicano llega al Foro Económico Mundial en Suiza, siendo el primer presidente estadounidense que participa en esta cumbre desde 2002. Enfrentará duras críticas por sus posturas proteccionistas frente a un panel de mandatarios empresarios, toda esa élite económica que apuesta por la liberalización comercial. Ni George Bush ni Barack Obama quisieron participar en este evento, que pues habría sido percibido por la población como un encuentro que solo sirve para que las élites políticas, las élites económicas del mundo se reúnan. Además, la participación de Trump ha sorprendido porque ganó la presidencia con un discurso autárquico contra la globalización y el comercio internacional, y participará en un evento que se reconoce por abogar por la libre circulación de bienes y servicios y ensalza además la desregulación. Se espera la intervención del magnate neoyorquino para la clausura del evento, que será mañana 26. Las protestas, que iniciaron justo el miércoles cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dirigía la cumbre de Davos, continúan en la víspera del discurso que ofrecerá el mandatario estadounidense.
Así las cosas en economía, son las noticias que a esta hora nos llaman la atención. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Chao, chao.